Buenas tardes, bienvenidos. Versión de arte. Estamos esta vez en Irún, en el Centro Cultural Amaya, una exposición colectiva que pedimos por favor que vengan a verla, muy interesante. Tres artistas pintores que ganaron en su día el concurso Adur Bidasoa y que se han juntado para poder hacer una pequeña retrospectiva o por lo menos un análisis personal de tres de ellos. Junto a mí tengo ahora a Susana Ferreira. Buenas tardes, Susana, ¿qué tal? Buenas tardes, Elena. Bueno, hasta el 1 de agosto estamos hablando. 1 de agosto. Y vamos a ver tu obra que, como bien te decía antes, qué ilusión poder encontrarnos con estos espacios vacíos donde el silencio, desde luego, es un poco la matriz que une todas las obras. Bueno, a mí lo que me interesa de la obra sobre todo es la relación interior-exterior, apoyado sobre todo en el claroscuro, en la luz-sombra. Entonces, sí es verdad que con esta propuesta que traigo aquí, que vengo con un tema único, que es Txingudi Kastola, pues al final lo que me hace es un poco pues exponerme yo, ser más yo, que hasta ahora pues no había tenido ninguna exposición en la que solo se viera esa faceta arquitectónica, porque yo soy arquitecta y al final sí me interesa que el discurso arquitectónico se vea un poco en la obra. Vamos a andar un poquito por el espacio porque, ya sabes, Susana, tenemos solo 10 minutos. Creo que nos encontramos con la obra ganadora de Adur, ¿puede ser esta? Sí, Adur Bidasoa 2017. Eso es, recordamos perfectamente este largo pasillo donde bien comentas la importancia de la composición en cuanto a contraste de luces y de grises. Eso es, en un principio lo que me interesaba, sobre todo en las primeras obras de la serie Txingudi Kastola, que son 13 obras las que tengo aquí en la exposición. Pero sí es verdad que los primeros cuadros son de lo que son galerías en las que hay una relación interior-exterior y es el hecho de estar dentro pero estás fuera. Entonces yo lo que hago es eso, búsqueda de la luz y las sombras que se generan en los espacios, y es verdad que la gama también es muy reducida, es una gama basada un poco en el negro-blanco y luego hay unos pequeños matices azules, marrones y amarillos, pero la gama está ahí. Susana, vamos a encontrarnos ahora con unos soportes más pequeños que parecen como secuencias de un mismo lugar y en distintos cortes, como si fuese de una película, ¿no? Y estamos viendo ángulos diferentes. Sí. Seguramente no será esto, pero... No era la idea es pasar de formato grande a formato pequeño. Quiere decir que yo utilizo formatos grandes, sobre todo cuando me presento a concursos, porque la idea ahora mismo de vender es un poco... no se vende. Entonces, claro, te presentas a concursos y tienes opciones o la gente de fuera puede ver ese tipo de cuadros y es como más fácil que pueda salir a la venta. Y luego es verdad que el formato pequeño al final pues es acercar un poco al público de a pie, sobre todo de Irún, de Txingudi Kastola, pues los que tengan recuerdos o lo que sea, pues si quiere alguien puede comprar porque el formato es más pequeño, y luego también me da la posibilidad de hacer los frontones, pues de hacer otro tipo de composición. Aquí una búsqueda también, aparte de la luz sombra, del color, aparece el color. Aparece el verde y el rojo, aparte de los grises, y está secuenciado un poco la serie de más oscuro a más luz. De estar en un interior más al fondo, luego te vas acercando a la luz, aparece el cielo, y luego ya estamos en un exterior. Pero un poco la idea es la misma. Susana, hemos hecho una pequeña parada y ahora nos vamos otra vez de nuevo a estos primeros cuadros que dices que fueron el inicio de una serie que vemos ahora, mucho más construida, mucho más sólida, donde efectivamente esos espacios de fuga arquitectónicos, donde la luz inserta y nos da un realismo casi, vamos a decir, hiperrealista, que no lo es, pero casi, ¿no? Sí, no me acerco al hiperrealismo porque huyo un poco de él, que sí que esa etapa ya la tengo superada, trabajo ahora de otra forma la pintura, pero sí es verdad que este es el cuadro en el que yo me identifico porque empieza a coger una línea con un discurso más propio, el arquitectónico. Entonces, pues es Txingudi Kastola y veníamos todos los años a correr el cross aquí, el cross de apertura para los que hacen atletismo en Irún, y pues eso, pues das unas vueltas por el edificio y te encuentras con imágenes que son pintables y se adaptaban un poco a lo que yo buscaba. Entonces os voy a hablar un poco ahora de la forma de trabajo. Eso es, yo creo que también es interesante que nos expliques, porque sí que notamos a la hora de acercarnos sobre todo
que existe una serie de veladuras y de capas con las que luego consigues este efecto como bueno, sí, de ambiente. De ambiente. Sí, yo lo que busco un poco es el ambiente generado, pues eso, la luz sombra. Entonces lo que hacemos es hacemos unas primeras capas de dibujo, en algunos sí un poco de textura, en otras no. Ahora ya prescindo un poco de la textura porque no me parece que incluso me puede molestar. Sí, creo que te molesta un poquito. Aquí sí, no me aportan. Yo creo que se ve más depurado en la última obra, que luego la veremos. Sí, es verdad que en estos dos cuadros sí vamos a ver que es la misma imagen, pero desde el punto de vista del proceso es diferente. Entonces aquí trabajo una pintura mucho más lisa, más plana, por paños. Entonces pinto los paños y después de que están ya cada uno de su color, utilizo unas veladuras, que es una pintura muy líquida de color oscuro, que a veces le meto un poco de negro y un poco de marrón, para empezar a sacar oscuros y froto las zonas claras. Entonces las claras pues me quedan limpias y el oscuro pues aparecen, pues eso, es el mismo color pero se ha oscurecido, como una pátina que le das para envejecer. También es verdad que en las zonas claras también doy una capa de veladura en claros. Exactamente, utilizo unos blancos también muy líquidos y es verdad que todo el proceso lo controlo porque yo preparo la capa de imprimación sobre la madera, porque pinto sobre madera, luego también fabrico las propias pinturas. Entonces quiere decir que el proceso que llevo ya trabajando desde el 2014, cuando empecé con Alejandro Quincoces, pues ahora ya un poco lo he hecho mío, llevado a otro tipo de tema. Entonces es verdad que las texturas pues ya empieza a prescindir. En este cuadro sí es verdad que lo hice para ver qué pasaba. Quiere decir que aquí es muy texturado, me interesó meter mucha materia en la primera capa. Otra cosa es que cuando le di la veladura de repente empezó a absorber aquello que se quedó súper oscuro, no funcionaba igual. Entonces luego me tocó empastar de nuevo encima, que en un principio la teoría de cómo aplico la pintura no es esa, ¿no? Es empezar a aplicar veladuras para ir subiendo en oscuros o en claros. Eso es, aquí vemos como hay un craquelado casi. No es en la pintura empastada, pues con cartón que suelo aplicar, porque al trabajar sobre madera pues el cartón es un poco más blandito. Pero al final eso me tocó otra vez empastar y otra vez velar para aclarar, porque se había oscurecido demasiado. Pero bueno, está bien ver formas del proceso son cocinas, que funciona, que no, eso es cocinas donde tenemos que además trabajar con ellas, porque si no siempre estamos repitiendo lo mismo, ¿no te parece, Susana? Sí, además, bueno, nos quedamos con el cuadro, yo por excelencia. Sí, el principal un poco pensado para la exposición. Eso es, el grande, porque ¿no? Como ya sabíamos que íbamos a venir aquí, el año pasado se canceló la exposición por el tema COVID. Entonces este año pues tenía que acabar el cuadro, se quedó un poco a medias, no estaba acabado del todo y lo acabé pues para la exposición porque me parecía que este era el espacio donde tenía que estar. Sí, es verdad que luego hablando con los compañeros decidimos un poco la repartición de espacios y estaban de acuerdo, ¿no? Y además me permitía venir con una obra única al haber paños rotos entre trozos de la pared. Y bueno, aquí al final el protagonista del cuadro es la luz. La luz sombra, estar dentro pero estás fuera a la vez, ese diálogo que se genera un poco del ambiente de luz, y luego es importancia también pues el tratamiento de los suelos. Para eso hay que hacer, pues en las primeras capas son de más color y muy claritas, y luego vamos subiendo los tonos poco a poco, pues a base de veladuras claras, oscuras, hasta que uno encuentra ya el equilibrio y dice ya está. Susana, me imagino que el proceso secado muy importante, porque claro, una veladura hay que dejar que se seque y luego ya sobre secado podemos ir dando esas patinas, como dices, más líquidas, frotando incluso, para que lo que ya está hecho no se pierda, porque si no, nos se borra todo, con un borrón y vuelta a empezar otra vez. Pues sí. Susana, ya nos queda solamente despedirnos y darte la enhorabuena. Creo que a ustedes pueden venir aquí al Centro Cultural La Maya para ver y apreciar este trabajo de evolución que has hecho clarísimo, y donde el tema de la arquitectura es nuevamente una alma mater que no has dejado, que yo creo que además que había que sacarla. Efectivamente. Así que hasta la siguiente. Muy bien. Y vamos a dar paso a los dos siguientes artistas. Gracias. Venga, gracias a ti. Estamos ahora con otro invitado, Eduardo Larrasa. Buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy bien. Bueno, él está un poquito nervioso, pero lo vamos a hacer muy fácil para que nos digas simplemente, bueno, primero darte la enhorabuena por la exposición colectiva que estás haciendo.
Y luego la obra, porque estamos viendo de que es una obra mucho más gestual que la que hemos visto con Susana. Eduardo, eres un artista donde la materia, desde luego, y el accidente es muy importante. Y desde luego el gesto, eres un hombre de acción casi, ¿no? Porque aquí vemos toda una serie de salpicados que define, yo creo, este cuadro muy bien, ese corazón que tienes. Que luego que luego lo vamos a ver. Bueno, Eduardo, cuéntanos. Bueno, pues ya lo has dicho muy bien, la verdad. El proceso, ¿no? Porque yo creo que lo importante de aquí es la forma de trabajar y de actuar frente al cuadro. Creo que trabajas en horizontal. En horizontal y en vertical también. Por ejemplo, en este caso, sobre todo ha sido más sobre plano, para poder manejarlo. Y dividido en dos por el peso. Entonces, como bien has comentado, yo trabajo mucho con el gesto y sobre todo lo que también me interesa mucho de la obra es el accidente. O sea, no lo tapo, es como parte de nuestra mochila o de la historia del cuadro. Bueno, entonces lo dejo que se vea. La vida es una suma de rastros y de accidentes y de huellas que nos va dejando, ¿no? O sea, claro, en este momento sí que me interesa, o sea, luego igual llega un momento en que lo que quiero es que se vea más limpio, que solo se vea una parte. Pero en este caso es al revés, que es parte de la historia de la obra. Podríamos decir, y así ya vamos viendo más obras, que también hay un factor que, bueno, difícil yo pienso, para la pintura es el tema del acabado de este brillo. Eso es. El brillo te hace una especie como de efecto espejo, donde lo que está fuera del cuadro también participa en él, no sé si te has dado cuenta, pero todos los brillos, el que uno se refleje, me imagino que está pretendido o es una intención. No, es pretendido, eso es. El brillo que tenemos, o sea, en toda la obra, es la resina. Eso es. Y lo que me interesa la resina es cómo trabaja ella con la obra, cómo la llega a manipular. Entonces, es un proceso que tú ya no lo controlas, lo puedes llegar a controlar, pero a mí no me gusta controlarlo. Entonces, te abre muchos caminos y es como que congela un momento de la obra, entonces ya lo dejas así. Claro, o sea, es el paso único y exclusivo cuando ya la resina lo deja voy haciendo, ¿no? Voy haciendo varias capas, entonces ya hay una capa que ya la dejo y dices, esta ya me interesa, ya no la toco más. Otro de lo que te puede pasar es que te estropee el cuadro. Por ejemplo, podemos ver aquí otro corazón que en este caso, que luego tiene que ver mucho con la instalación que tenemos dentro, esto es un error que pasó, que se produjo, y me interesó un montón. Por ejemplo, me llega a pasar en otra obra del mar, por ejemplo en este caso, y hubiera estropeado el cuadro, pero en este caso me pareció perfecto porque parece una cicatriz. Entonces es como algo natural que se ha creado en el proceso, como nos puede pasar a nosotros en la vida misma. Y así lo dejé. Bueno, podemos considerar tu trabajo también matérico, porque vemos desde luego que siempre hay sobre la superficie, a veces de salpicado, pero que queda muy plano, una necesidad de que el relieve salga en algún momento, ¿no? Estos puntos, estas incluso hacia adentro y hacia afuera, porque aquí se mete y ahí sale. Muy interesante. Cuéntanos del soporte, porque veo que, claro, hay un problema quizás luego a la hora de presentarlo, pues debido a eso, a que tiene que ser la superficie resistente a todo el impacto que le haces. Claro, ¿no? Esto por ejemplo está hecho sobre tela de abeja, nido de abeja, que trabajan mucho los del poliéster. Entonces sí que ha cogido mucho peso. Y luego es un poco, esto sí que lo puse, es muy momentáneo para poder enmarcarlo y que quedase bien dentro de la pared. Luego ya lo comeré, pero es un poco complicado. Este es muy bonito, me encanta muchísimo. Bueno, aquí de repente vemos el mar, que nos juegas ahora en otra dimensión, ¿no? Porque quizás es mucho más paisajística de alguna manera. Con el mismo tratamiento, seguimos salpicando, seguimos buscando ese gesto, ¿no? De acción y de rebote en el fondo, ¿no? Porque es un gesto que luego de rebote ya te digo que sí. Sale todo este mundo de gotas, ¿no? De goteo. Y luego el tema de la paleta también, Eduardo, me parece que la controlas bastante, porque no vemos que tú necesites color, sí que necesitas una especie como de sensación de filtro. Sí, en este caso es verdad, ¿eh? O sea, en este caso he jugado mucho
es un momento en que me interesa mucho el claroscuro. Esta época, digamos, pues de Caravaggio. ¿no? Caravaggio, claro. Qué maravilla. Y reducirlo a eso. Y por ejemplo, esto, claro, es el mar y es en la oscuridad. Y yo lo que intentaba hacerlo es que no se quede en una zona tenebrosa. Eso, si quede más el sonido, seductor, ¿no? el sonido y que sea algo seductor, que te atraiga. Y luego aquí también se ven ya ves, todos estos chorretones que en teoría no tienen por qué aflorar. Si nos quedamos con lo natural, con la obra, o que estás copiando el romper de una ola, pues no tiene que pegar, pero al final es solamente la excusa para ver lo que está pasando en el cuadro y ya te dejas llevar por ahí. Bueno, y ya por enfocar un poquito este dueto que tenemos aquí, otra vez volvemos al mar y donde quizás aquí ya incluso se avecina una tormenta, ¿no? Eso, sí. Se avecina todo. Me encanta la forma de presentar. ¿Tienes sí, porque es muy improvisado todo, ¿eh? Pues es un contraste muy interesante porque esto es muy clásico, vamos a decir, fíjate, y lo presentas de una manera mucho más laissez-faire, ¿no? Un poco objeto que yo encuentro por el taller, lo meto y ese rollo me parece muy diferente a lo que otra persona con esta actitud, luego la presentación debería de ser el mar, de otra manera, ¿no? No, a mí igual tiene que ver mucho conmigo, o sea, no me importa, porque yo soy así. No me importa. Y en este caso, pues aquí sí que se ve que no tiene nada que ver lo que está pasando arriba con lo que está pasando abajo, porque en un principio era muy tranquilo, digamos, pues puede ser un anochecer, que veríamos el fondo y el mar, y luego es el contraste con lo que está pasando arriba, que ello mismo se va creando. Bueno, nos quedan 2 minutos, nos dice Xavi, y mira, vamos a enseñaros aquí a todos los telespectadores esta instalación. Que bueno, esto sí que es, yo creo, un atrevimiento de tu parte, porque bueno, quizás donde más te hemos conocido, Eduardo, perdona que te diga, es con la pintura. Y la escultura, pues es un atrevimiento que yo creo que, bueno, en algún momento hay que dar el paso, ¿no? Bueno, también vemos aquí unas fotos que yo no me había dado cuenta. El proceso del trabajo. Ah, qué interesante. Bueno, o sea que realmente estamos en un casi laboratorio, porque esta es tu última pieza, Eduardo. Esto lo he creado todo, o sea, les tengo que agradecer a Polister Gaviria aquí en Irún, que me dejaron trabajar con ellos en el taller. Muy bien. Bueno, a ver, cuéntanos un poco la materia. Pues la materia es una resina eclosiva. Y tiene que ver con los corazones que hemos estado viendo en la pintura. ¿No? Es un molde, me imagino. Un molde y todos los corazones son diferentes. O sea, aprovechas el molde para sacar el mismo corazón, pero cada uno tiene su historia. Y es un poco el eco, es jugar un poco con el eco y el espejo de nosotros mismos, que es enfrentarte a todas las historias que tenemos todos nosotros. Bueno, de ahí la frase deja de mirar y verás, ¿no? Esto, por ejemplo, es del Principito, que es un poco, que es un poco de que no tienes que buscar, que tienes que sentir. Y por ejemplo, lo que vemos ahí, que está hecho con clavos, es yo soy en hebreo. O sea, no me interesaba poner yo soy o I am o ni nada eso, o sea, quería ir al origen. Muy bueno, y los clavos que un poco un poco eso es, pero sin meternos dentro del cristianismo, es el significado antes de. Bueno, pues un mundo de corazones, está claro, y un artista que desde luego tenemos que conocer mejor, porque creo que hay mucho que contar y que no has podido traer por el espacio que seguramente, bueno, has querido distribuirlo de esta manera. No, pero he tenido mucha suerte al poderlo meter aquí y que funcione. Una estructura increíble, porque todo esto, claro, porque eso tiene que pesar bastante al final, ¿no? Sí, la verdad que sí. Madre mía, o sea, casi un trabajo de ingeniería, porque, bueno, enganches veo como 6. Sí, el ayuntamiento lo ha hecho muy bien, la verdad, Bueno, es que por medio de Iñaki, y él se encargó de todo y una maravilla. Bueno, es que hay una brigada en Irún que no es por nada, trabajan muy bien. Muchísimas gracias. A vosotros. No sé si quieres decirnos alguna cosa más, que vengan a ver la exposición. Sí, a ver qué les parece, ¿no? Eso sí. Bueno, nos veremos en otra ocasión y yo creo que esta vez será haciéndote una entrevista personal y que sea un poco más larga en tu estudio. ¿Te parece bien, Eduardo? Perfecto. Eduardo Larrasa, vengan a verlo, está en el Centro Cultural La Maya. Gracias. Gracias. Y
estamos ahora con el tercer invitado, Ayer Alonso. Buenas tardes. Buenas tardes. Ayer, estoy impactada, te lo voy a decir así, voy a empezar así. Realmente una obra magistral, yo creo que es muy brillante lo que haces. Estoy muy emocionada de encontrar con un artista de la zona de Adur, con esta calidad y sobre todo con un mensaje donde el tiempo quizás es realmente el factor importante, ¿no? Y luego, bueno, conocimientos de pintura y qué queremos hacer con ella. Bueno, vamos a analizar, si te parece bien, vaya, un poco estas superficies pictóricas donde me dices que hay obras incluso que todavía están en proceso y que no te importa que sean vistas antes de que las consideres terminadas. Pero si te parece, vamos a empezar. Mira, yo quiero que empieces por esta, porque es la más antigua y quizás nos da pie a poder leer las demás. Cuéntanos. Bueno, esta es una serie de 5 retratos. En concreto hemos estado hablando un poquito de esta obra. Es un retrato, digamos, un retrato hecho con los mínimos elementos, intentando que menos sea más, ¿no? En realidad ahí pone 2019, pero es un retrato que empecé hace un montón de años, se quedó ahí, no sabía muy bien si se quedó a medio camino o era una cosa fallida o no. Le vi algo. Hay un montón de obras que se quedan, bueno, pues que las rompemos, que reciclamos las telas. En este caso decidí guardarla porque sí que tenía algún punto al que quería llegar. Pensaba que probablemente querría llegar a ese punto. Seguí un poquito con el fondo, etcétera, pero sí que esta obra me ha valido para abrir la serie de estos retratos que llamo Portraits of, y luego, bueno, sigo trabajando. Esta es una de las obras. Vamos a hacer circular ahora. Entonces ahora hemos dejado una que es bueno, con un tramado que quizás más accidental, donde la imagen de la figura se queda atrás y delante aparece más ese veteado, ¿no? Oscuro, que lo accidenta un poco para no verlo pues de una manera más fácil, ¿no? Y aquí, sin embargo, vemos como que hay un proceso que ahí sí es donde vemos que está como inacabado y que quizás el acabado, que no será del todo completo, será acabado completo, inacabado. Eso es. Entonces, explícalo mejor tú. Sí. Bueno, esto en realidad surge de, no sé si llamarlo una anécdota, pero los cuadros que veremos a continuación, en el caso de Zinedine Zidane y de Lucy Bronze, son unos cuadros mucho más terminados, insisto constantemente en la tela, son procesos muy arduos en ese sentido y muy machacones, ¿no? Cuando estaba trabajando de cara al público había momentos en los que entraba la gente, te veía trabajando, veía el proceso de trabajo y, por ejemplo, en el retrato de Zidane, como veremos ahora, el fondo en ese caso era un naranja bastante chillón, ¿no? Suelen ser ocres, naranjas, sobre todo los retratos de blanco y negro. Y me insistían, había gente que se atrevía a decir, pues, ¿por qué no lo dejas así? Está terminado con el naranja, ¿no? Está. Claro. Sí, con el naranja, el ocre o lo que fuera. A mí me daba un punto, entre comillas, surrealista, que no me interesaba por aquel momento, lo veía por ese lado. Pasan los años, sigues pintando, bueno, la experiencia te dice que ¿por qué no darle protagonismo también a ese fondo, que no tiene por qué ser fondo, puede ser perfectamente parte de la obra acabada, ¿no? Que interactúe con con la figura o con el retrato, por ejemplo. Es perfecto, esa idea que acabas de decir. Incluso vamos a intentar enfocar, que no sé si lo cogerá la cámara, hay un arrepentimiento, es decir, hay ir a empezar a ser algo con color que no fuese azul, quizás un tramado hacia los blancos o hacia rubios, en fin. O incluso me decías por aquí que había un inicio de una camiseta, pero que no interesaba, entonces lo quito, lo pongo y lo voy dejando hasta que en algún momento, en algún año, en algún mes, pues vea aquí un cuadradito que sí empieza a ser la camiseta, ¿no? Pero por el momento se queda así. Me parece terrible. O sea, es que son bueno, unos trabajos donde el tiempo realmente, bueno, tú superas a Vermeer. Ya sabes que hay un dicho, ¿no? Que Vermeer pintaba un cuadro al año. Tú no, ni siquiera a veces eso, ¿no? Ni siquiera, a veces que no. Bueno, aquí está el famoso cuadro de Zidane, donde realmente ya lo tenemos identificado dentro de la historia, iba a decir, de los pintores del Bidasoa. ¿Cuántas veces hemos visto esta imagen y verla en directo? Realmente es que es impactante. Ayer, o sea, estamos viendo realmente, no sé si se aprecia, pero es que está como pixelado. Es una obra pictórica que intenta imitar la fotografía o la foto, pero que desde luego vuelve a ser fotografía, porque sí hay esa intención de que se
se vea que está pintado, ¿no? Finalmente sí, ¿no? Sí, sí, al final es pintura. Yo lo que hago es pintura, soy pintor. Lo que sí que es verdad que nosotros, incluso en la época de la facultad, trabajábamos mucho en la relación entre pintura y fotografía, haciendo hincapié en esa utilización de la fotografía. Pintamos a partir de fotografía, pintamos fotografía. Entonces, no se tapa ese uso de la fotografía, sino que se trabaja un poco en la relación entre ese uso de la... entre esa relación, ¿no? Entre, aquí está el famoso naranja que decía ayer antes, estabas comentando que bueno, hasta ahí lo has dejado porque no te interesaba más, pero sí nos interesa. Seguimos viendo ese pixelado justamente gracias a ese naranja. Vamos a seguir porque yo sí que quiero que Xavi nos dé tiempo a ver todo esto. Bueno, es que aquí ya has depurado tanto el accidente del óleo y su rastro sobre la superficie que realmente nos tenemos que pegar como un gato así al cristal para ver, no, es pintura pixelada, terrible. O sea, vienes de la escuela me decías, bueno, que tuviste de compañero a Javier Alcañ, que me recuerda otra vez esa forma de actitud, ¿no? En la superficie, donde esa insistencia de capa con capa al final conjugan y terminan con estos resultados, pero lo tuyo es una capa para limpiar la capa anterior, casi, porque estamos limpiando constantemente, ¿no? Sí, y trabajando con veladuras de color, incluso pues eso, lijando la obra, volviendo a pintar encima. Son procesos de trabajo que al final hay veces que resultan en algo y hay otras veces que se quedan en el proceso. Todo la mochila de la experiencia también te ayuda para el siguiente cuadro, para la siguiente obra. Pero bueno, de eso se trata al final. De eso se trata, está claro. No me extraña que Lourdes Fernández estuviese contigo detrás. Tienes que volver a intentarlo. Te animo a que lo hagas. Y bueno, que tuvieras a Lazcano también de profesor, eso hay que decirlo. Bueno, vemos aquí una serie de caballos, que eso sí que me tienes que quitar la interrogante. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues tan simple como porque me encantan las carreras de caballos. Qué bueno. Sí, la verdad es que sí. Y disfruto, así como podéis ver un montón de imágenes de futbolistas, disfruto mucho más viendo una carrera de caballos que viendo un partido de fútbol. Yo no soy capaz de ver un partido de fútbol, soy buen oyente de radio mientras pinto, pero al final estoy pintando lo que a mí me gusta, ¿no? Y cuando tenemos aquí visitas guiadas les suelo comentar, la mayoría de las imágenes de los cuadros que tenemos aquí y dibujos enfrente tienen en común que muchas de ellas vienen de imágenes de uso cotidiano, de prensa deportiva, de internet, de usar y tirar, entre comillas, de consumo rápido, que colecciono como persona que tiene interés anglófilo en el fútbol inglés, el fútbol en general, las carreras de caballos, cómo los pintores ingleses y franceses, muchos también, tratan estos temas en la pintura, cómo lo incorporan a su arte, ¿no? Entonces, bueno, disfruto con ellos y digamos que la gente que es entendida en las carreras de caballos, y aquí en Donosti hay un montón de gente que sabe mucho del tema, cómo siguen a cada yegua y a cada caballo, su historia, el historial de cada uno, el currículum. Y bueno, pues como al final pues los elevamos también, ¿no? Hacemos que sea, pues esta es Antonella, no es cualquier yegua. Lo que me gusta ayer es el concepto que acabas de decir de recorte de prensa, efectivamente, porque claro, yo un caballo, yo no lo haría así de pequeño, lo haría pues a tamaño 2x2, ¿no? Y claro, efectivamente sí que puede ser una pregunta que un espectador se haga, ¿por qué tan pequeña, no? Claro, tú ahora me lo explicas porque es más quizás la noticia, lo que es el recorte, ¿no? De aquel jinete con su caballo y bueno, como una noticia, ¿no? Y eso me ha parecido muy interesante, muy acertado. Bueno, estamos pasando un poco así rápido, me vas a perdonar ayer, porque yo quiero llegar un poquito hacia el final. Me está diciendo Xavi que nos queda menos tiempo. Párame donde tú quieras, por favor. Bueno, aquí volvemos otra vez a la idea del pixelado otra vez. Uy, esto de aquí, no me había fijado, cuéntame. Esto, cambiamos de formato, vamos hacia el círculo. Qué interesante, la moneda, que es un poco símbolo de la moneda. Como los, bueno. no tanto la moneda, sino
el busto, ¿no? La cabeza que sale en la moneda, bonito. Los tondos, digamos. Yo estaba trabajando, al final, Zidane, etcétera, son iconos, son ídolos, son referentes para mucha gente. En el caso de 2007, David Beckham, por ejemplo, fue pues el zoom. Es maravilloso todo esto. Ayer, enhorabuena, de verdad te lo digo. Qué interesante. Muchas recorte gracias. De prensa otra vez, lo vemos aquí. Paisaje, nada que ver, pero sí que es de la hípica. Esto me suena, ¿no? ¿No es de la hípica esto? Podría ser el hipódromo, pero al final es un campo de entrenamiento y digamos que esto es ya más actual, es una línea nueva, abierta, vamos a ver a dónde me lleva, pero sí que contrastando un poco con toda la parafernalia, todo deportiva, casi. Eso es, deportiva, la gente, etcétera, son imágenes mucho más recientes, sacadas también de prensa, la mayoría de ellas, pero desaparece la figura humana. Entonces aparece el fondo, digamos. Voy a darle también la importancia que tiene el fondo en el cuadro, asociado un poco también al tiempo que nos está tocando vivir y que nos ha tocado vivir también, ¿no? En los que veíamos esos paisajes sin presencia humana. Sí, que teníamos que verlo desde la foto, desde la televisión. Efectivamente, ¿no? sí, eso es. Qué maravilla, unas cajitas también donde, bueno, intentamos como un recuerdo, ¿no? De herencia, mantener y conservar sobre la madre naturaleza, también grafito. Sí, grafito. Porque es que no estoy con gafas y no lo veo. Carbonil, lápiz con té, grafito, pues estos son recorridos. Eso, nos volvía a apetecer salir, ¿no? Cuando pudimos salir del estudio de casa, coger el cuaderno de apuntes, volver un poco a la época de la facultad en la que dibujábamos tanto, ¿no? Y eso es. Y me hacen así, lo cual ayer vamos a terminar pues mirándonos a los ojos y diciéndote, eres muy brillante. Muchas gracias. De verdad, te lo digo, vamos, después de 400 programas que llevamos haciendo Versión de Arte, tienen que ver solamente por venir a ver, por supuesto, la exposición entera, pero esto no se lo pueden perder. Ayer, Alonso y yo creo que, bueno, hacéis un trío muy diferente. Yo creo que efectivamente no os molestéis porque sois tan diferentes y tan buenos los tres, porque sois prácticamente, vamos a decir, igual de hábiles, ¿no? con las herramientas que utilizáis. Conceptualmente, pues, ahí nos cambiamos un poco, no tenéis la misma filosofía, pero espero verte desde luego en una galería muy pronto. Muchas gracias. Por favor, galerías tienen que intentar conectar con él. Muchísimas gracias. Visiten arte. Yo creo que estamos en verano, época de intentar hacer cosas especiales, diferentes, y donde además hay centros que no se paga ninguna entrada, no tenemos excusa. Sí tenemos la necesidad y el deber de ser cada vez más cultos. Gracias y hasta otra. Adiós.